discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Amado mi Señor y Dios, estamos aquí, Señor, a exponernos, Señor, a tu palabra con temor y temblor, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y trae vida a nosotros. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por permitirnos estar aquí, por traernos, Señor, porque tú has puesto en nuestros corazones, Señor, el querer como el hacer, amado Dios. Y en esta mañana queremos pedirte, mi Señor, que seas tú guiándonos. Espíritu Santo, acudimos a tu sabiduría, como lo dice tu palabra, que pidamos a ti sabiduría y entendimiento. Espíritu Santo, guíanos en esta mañana, abre nuestro corazón, que esta palabra que hemos de compartir haya cabida en él y pueda ser de fruto para nuestras vidas y para todos aquellos que nos rodean, Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de tu santo y precioso Hijo, Jesús de Nazaret, Señor nuestro. Amén y amén. Abramos entonces nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. Venimos viendo cómo, vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Dice así la bendita palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Como hemos visto en los domingos anteriores, en las reuniones anteriores, venimos siguiendo los capítulos 5, 6 y 7, los cuales nos hablan de cómo a nuestra fe vamos añadiendo cada día una cosa nueva, pero no por nosotros, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que pone esto en nosotros. Él nos guía en todo momento, en todo instante, y nos habla que a esa fe, y la fe es ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? En Cristo Jesús, en su sangre, en su obra, en lo que Él hizo por nosotros. A esa fe añadamos virtud, y a esa virtud el conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Cada día vamos avanzando algo más en nuestra fe en el Señor, para que esa fe vaya creciendo nuestra vida espiritual, y a ese conocimiento dominio propio. Este dominio propio nos habla mucho del entender y conocer el Evangelio, porque por medio de él tenemos la paz. Y es la paz de Cristo, no es esa paz que nosotros nos muestra el mundo, sino la paz de Cristo, que es muy diferente a esa paz. Ese dominio propio, voy a un poquito ahondar en esto del dominio propio, porque el dominio propio nos habla de lo que es hacia nuestros hermanos. Nuestro tema para hoy es el afecto fraternal. Pero este dominio propio tiene que ver con ello, porque si nosotros hemos de tener afecto fraternal hacia nuestros hermanos,
tenemos que entenderlos, y eso denota dominio propio, no dejarnos llevar por lo que oímos, por lo que decimos. Por eso ahondé un poquito en esta parte. Dice que tengamos dominio propio, y al dominio propio paciencia. Ahí nos habla de eso, debemos ser pacientes, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Al escudriñar la Escritura y mirar, veo que la palabra dice afecto fraternal y enseguida dice que añadir amor. Quiere decir que entre el afecto y el amor hay una diferencia. Aunque son palabras sinónimas, el amor, el afecto, el cariño son sinónimos, pero si aquí el apóstol resalta esa parte, es porque hay una diferencia. Miremos cómo era la iglesia, los hermanos en la iglesia en los primeros días. Miremos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Aquí el escritor, que es Lucas, el que escribió Hechos, nos cuenta en el capítulo 2, versículos del 43 y 44. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas se maravillaban, y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como podemos ver en estos versículos, habla de cómo inició la iglesia y cómo los hermanos vivían en unidad, vivían preocupados por su hermano. Cuando el apóstol nos habla del afecto fraternal, en el momento que Pedro escribe estas cartas, él ya está próximo a partir de este mundo, a separarse de este mundo, como lo dice más adelante, pero él estaba pensando en la unidad y en el amor de la iglesia entre hermanos. Él los estaba exhortando a eso. Al mirar ese afecto fraternal y el amor, pues ahondé un poco en esa parte, porque si él nos dice que es un afecto y que le añadamos amor, está uniendo dos sinónimos. Pero primero que todo, el afecto es un amor más cercano, o sea, más de conocimiento de aquel que está cerca. Si miramos por qué hace esa diferencia, es como ese amor entre hermanos, un amor familiar, y nosotros somos hermanos, no solo hermanos de unidad aquí en la iglesia, sino hermanos de sangre, y es por la sangre de Cristo Jesús. Y somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre, nuestro Padre Dios. O sea, ese afecto fraternal nos llama al cuidado de otro. Miraba cuál es la diferencia entre ese afecto fraternal y el amor. Por ejemplo, el amor ágape, que es el amor de Dios hacia nosotros, que es un amor que ni siquiera comprendemos, ni siquiera entendemos. Es un amor tan grande que, a pesar de cómo somos, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestro pecado,
nos amó tanto que entregó a su Hijo por nosotros. Es tan grande que no llegamos, es un amor sacrificial, ese amor ágape. Y no es de ese amor del que el apóstol quiere referirse en estas dos frases, afecto fraternal. También hay el amor al prójimo, que implica, ese amor al prójimo implica amar a todos, no solo a nuestro hermano cristiano, sino a todos, a nuestro enemigo, aquel que está fuera, aquel habitante de la calle, a nuestro vecino, aquel que nos rechaza aún la palabra del Señor. Es ese amor que habla del prójimo, porque nuestro prójimo son todos los seres humanos son nuestro prójimo. Entonces, en Mateo 22, versículos 37 y 39, Mateo 22, le preguntan los fariseos al Señor Jesús. En los primeros versículos dice: los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron unos, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tenerle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. El Señor Jesús resume en estos dos mandamientos toda la ley. Toda, dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así debemos amar a nuestro prójimo, a todo el mundo, como nos amamos nosotros. ¿Y cómo nos amamos nosotros? Debemos preguntárnoslo: ¿cómo nos amamos? Así debemos amar al prójimo. Ese es el amor hacia el prójimo, un amor sin reparos. Pero del amor fraternal habla el apóstol diferente. Dice que el amor fraternal es un sentimiento. El apóstol también en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 22, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado nuestras almas. ¿Quién purificó nuestras almas? El Señor, ¿cierto? La sangre de Cristo. Por obediencia a la verdad, pero no es porque nosotros, sino por obediencia. ¿A quién? Al mismo Cristo, porque Él es la verdad. Por obediencia a su mandamiento. Leíamos en Mateo que nos amemos unos a otros. Y eso es lo que el apóstol, pero ahonda más en este versículo. Dice: mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. El amor no fingido, este amor entre hermanos del que estamos hablando, es un amor para un amor no fingido. O sea, nuestro amor con el vecino que tiene en este momento ahí a la silla es un amor no fingido.
es un amor auténtico. Un amor auténtico es que se preocupa por cada uno. Y sigue diciendo el apóstol, un amor no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, entrañablemente. Es un amor que sale de adentro, no es un amor lisonjero, un amor de palabritas, un amor de cariñitos, no, es un amor de adentro, un amor diferente al amor del cónyuge, al amor de la pareja. Es un amor más cercano, más de cuidado. En eso, un amor que tiene ciertas características como son el cuidar, el pensar en cuidar a los hermanos, en protegerlos, como veíamos en Hechos, cuando vemos que los hermanos en la iglesia primitiva, en las primeras asambleas, se ayudaban unos a otros, sabían las necesidades de los unos o de los otros, e inclusive vendían, pero esto no era porque la iglesia lo mandaba, sino porque era el amor el que los movía a hacer eso, a ayudar unos hermanos a otros. Ahora, cabe preguntar, ¿nosotros sabemos las necesidades de nuestro hermano de al lado? Dejemos ahí. Pensamos en la necesidad. De pronto no lo hacemos, pero pues estamos mirando cómo es este amor fraternal. Es un amor leal. Ese es el amor fraternal. Un amor en familia. Si habla de fraternal, quiere decir un amor de hermano que implica familia. Y somos de una familia. ¿De qué familia somos? Del Señor. Y somos de la familia de discípulos de Cristo. No solo por denominación, sino porque así es. Somos discípulos del Señor Jesucristo. Y creo que lo amamos. Y ese amor que hay en nosotros no es porque salga de nosotros, sino porque Él nos amó primero, porque Él puso ese amor en nosotros. Ese amor que hay en nosotros no nace de nosotros. De nosotros, dice el Señor, que habrá alguno bueno. No, ¿cierto? Pero ese amor lo puso Él. Y por eso, cuando habla el apóstol de ir creciendo en la fe, es esa manera, ir creciendo en ese amor, dejando que ese amor salga en virtud, va convirtiéndose y va aumentando. Es como una escalerita que vamos subiendo, pero no es cualquier escalera, es una escalera que nos lleva al Señor a vivir como Él nos manda, nos ordena, como lo veremos en unos momentos. Esas características de ese amor es el respeto los unos por los otros, respetarnos. Que no piensen igual que nosotros, eso no tiene por qué molestarnos. El Señor nos hizo diferente. Que no sean las personas como nosotros queremos, también. Eso no es, a todos el Señor nos hizo diferentes, a todos nos dio una manera de pensar, pero hay una sola manera de pensar según la Biblia, y es el mandamiento del Señor. Nosotros no podemos decir yo soy así porque así soy. No, nosotros no somos así, somos en Cristo ahora. Tenemos una nueva naturaleza. La vieja naturaleza, que era nuestro pecado, va quedando atrás y caminamos hacia una meta, como dice el apóstol Pablo en Timoteo. Caminamos a una meta. ¿Y cuál es esa meta? La vida eterna, ¿cierto? Estar con el Señor. ¿Y cómo hemos de estar con el Señor si aquí no le obedecemos, sino tratamos de vivir en sus mandamientos?
Estas características también, la confianza mutua, la gratitud con nuestros hermanos, confiados. Podemos estar confiados en el uno o en el otro, a pesar de que fallamos, a pesar de que todos aún pecamos, y seguiremos haciéndolo hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Importante la tolerancia entre hermanos, debemos tolerarnos. No todas las cosas tienen que llevarnos a ira. El apóstol va haciendo esa escalera, como decía, de ir cambiando, de ir aumentándole cada día a nosotros algo más que es para beneficio de los que hemos sido santificados, purificados por el Señor. Pero eso no es de nosotros, sino el Señor lo va poniendo en nosotros. A medida que llegamos al conocimiento de la palabra, a escudriñar la palabra, el Señor va haciendo esta obra en nuestras vidas. Pero si no leemos, no buscamos la palabra, pues difícil solo porque pues si hay forma en que el Señor se revela es en la palabra, en su creación, pero la palabra nos lleva a entender cómo el Señor nos ha amado de tal manera. Es un amor también sin interés. El que ama a su hermano no lo hace esperando nada a cambio, nada, desinteresadamente. Esta es la forma del amor fraternal, de cómo es ese amor. Ahora, vamos a mirar como primer punto, ¿qué es ese afecto fraternal? Miremos, ya lo veíamos en Hechos, cómo es ese afecto fraternal que nos cuidamos los unos a los otros. El médico, el escritor de Lucas, hace una narración muy exacta de cómo esos hermanos vivían en unidad. Y pasa que en la iglesia de nuestros tiempos, la unidad, o la mayoría de veces, pensaría yo, es unidad de domingos. En la semana, muy pocos nos acordamos los unos de los otros. No es una unidad continua. Estos hermanos de la iglesia primitiva estaban pendientes de las necesidades. Nosotros a veces somos herméticos en nuestras vidas, queremos vivir como llaneros solitarios, aunque el llanero solitario tenía a su amigo toro, ¿cierto? Pero nosotros no, queremos vivir nuestras vidas encerraditos. Y los hermanos, ¿cómo adivinan? Si nosotros no nos damos, esa es una forma de nuestro amor fraternal, darnos también nosotros, porque no es solo preocuparse por el hermano, sino que ese hermano también se preocupa por nosotros. No podemos vivir encerrados, nuestras vidas no son así. El Señor no nos hizo para vivir solos. Y no olvidemos una cosa muy, pero muy importante. Somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y nuestra cabeza es Cristo. Y si somos un solo cuerpo, ¿qué indica esto? ¿Será que yo necesito esta mano? ¿O solo necesito una? ¿O una pierna solamente? Necesitamos una de la otra para que haya motricidad, para que este reino avance. Mientras viene el Señor Jesucristo, necesitamos esa unidad, unánimes en llevar la palabra, seguros de que si somos un solo cuerpo, iremos siempre unidos. De pronto,
de pronto a veces no nos gusta que se metan en nuestras vidas. Y eso no es obediencia al Señor. Dice el Señor que el que no lo ama a Él, el que no ama a su hermano, está en tinieblas. Cuando yo leía este versículo, en Juan 13, 31, esa parte me contristó, porque si no amamos al hermano, ¿qué esperamos? Estamos en tinieblas, hermanos. Entonces, en Juan 13, Juan, en el Evangelio del Apóstol Juan 13, (13:31), dice el nuevo mandamiento. Dice así la palabra. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorifica en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, es como nos habla el Señor aquí. Hijitos, nos dice: aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos por los otros. ¿En qué conoceremos que somos discípulos del Señor? En que nos amamos, ¿cierto? No hay otra forma, porque Él mismo lo dice. En esto se conocen ustedes, que son mis discípulos, en que amamos a nuestro hermano. Se habla del amor fraternal, habla de que somos hermanos, y nos está hablando el apóstol a nosotros, a la iglesia. Ya no está hablando al prójimo, ya no está hablando del amor del Padre, sino a nosotros. Está exhortándolo. Me llama mucho la atención de que el apóstol Pablo también hablaba mucho del amor fraternal. El apóstol Juan, lo mismo. Todos eran unánimes, habían entendido cómo era el amor entre ellos, entre hermanos. No era una competencia, no era el ser el más o el menos. Todos eran iguales. Y miraba, todos eran iguales, como en nuestra familia. O sea, en nuestra familia ninguno es más que el otro. Puede que en una familia haya, digamos, un ingeniero, y los hermanos siguen llamándolo, si se llama Pepito, Pepito, no ingeniero Pepito. Ya no cambian, sino siempre va a ser el mismo. Los padres, lo mismo. Y eso pasa en nuestra familia, ya todos somos iguales en Cristo Jesús. No somos unos más, no somos otros menos. Entonces, este amor fraternal es eso, tener la certeza, la seguridad, primero, que tenemos la nueva naturaleza de Cristo, y si la tenemos, en Él somos nuevas criaturas, nueva creación. Como les decía, somos hermanos de la sangre de Cristo, por la gracia. Es que nosotros no hicimos nada. Nosotros lo único que pusimos para que el Señor nos amara así fue nuestro pecado.
Es lo único que hemos puesto. Para que el Señor nos ame de esa manera como nos ha amado. Somos esos hijos del mismo Padre. Entonces, ese afecto fraternal es eso, cuidarnos los unos a los otros, ayudarnos. A veces no sabemos las dificultades de cada uno, pero ¿cómo hemos de saberlo? Pues sería importante eso, ¿cierto? Saber cómo hacemos, cómo abrimos nuestro corazón hacia nuestros hermanos, cómo abrimos nuestras dificultades. Todos tenemos dificultades, me imagino acá, y todos fallamos y necesitamos ayuda, necesitamos consuelo, pero si nosotros no hablamos, no tenemos esa confianza, esa lealtad entre hermanos, de ayudarnos, de cuidarnos, pues difícil, ¿cierto? Entonces es importante abrir nuestro corazón, porque eso hizo el Señor, abrió nuestro corazón y puso su naturaleza, puso su amor en nosotros. Ya no somos uno, ya somos un cuerpo, ya todos pertenecemos al Señor y somos esos discípulos de Cristo. Somos los discípulos y eso nos identifica porque amamos los unos a los otros. Si alguien entrara aquí por primera vez a esta congregación, qué hermoso sería que se diera cuenta que esta congregación es unida por el amor, que se aman entre hermanos, que quisiera anhelar estar entre este grupo, que no viniera y a todos nos viera con cara de amargura, sino con cara de gozo de vivir en el Señor. De esa manera, ese es el afecto fraternal del que el apóstol nos habla, para que entendamos y vivamos en él. Él ya, como decíamos, como dice más adelante, él ya estaba por partir de este mundo. Él sabía ya, el Señor ya le había revelado que sus días estaban contados. Pues es importante, ¿por qué este hecho? Porque el apóstol, la mayoría de nosotros o muchos, cuando nos llega ese momento, como que nos pone nerviosos o pensamos mucho en eso, nos centramos mucho, de pronto no miedo si tenemos la seguridad de la salvación que es en Cristo, pero el apóstol no piensa en él, piensa más en sus hermanos, en su iglesia, en el cuerpo que es de Cristo. Entonces, el mandamiento es del Señor, y esto de un mandamiento, es que no es que si usted quiere amar al hermano, no es si yo quiero amar a mi hermano, no, es un mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy. No es. Entonces, ese es el amor fraternal, amar a nuestro hermano, amarlo de esa manera como el Señor nos dice, con el corazón, con nuestra vida, con confianza, confiando. Dice que el Señor añadía los que habían de ser salvos porque la iglesia era unánime. Es la manera como el Señor une y a los que han de ser salvos a la iglesia, porque hay amor allá, porque los lleva a encontrar el amor. Ahora, ¿cómo es ese amor fraternal? Como segundo, eso es un amor fuerte, un amor de entrañas, un amor entrañable, un amor que soporta
un amor que entiende, un amor que alienta, un amor que restaura, especialmente, restaura nuestras vidas. Porque si nosotros amamos a nuestro hermano, si el hermano ha caído, lo importante es restaurarlo, ayudarlo. ¿Por qué? Porque lo amamos. No simplemente. Y muchas veces estamos atentos a acusar, a mirar la falla del hermano, pero hasta ahí lo dejamos, pero no vamos a darle ese amor del cual nos habla el Señor Jesucristo. Así como Él nos amó, debemos amar a nuestro hermano. Es un amor constante, un amor que no descansa. Así es el amor fraternal, un amor que no descansa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Un amor constante. No, como decía, no es el amor del domingo, de que nos saludamos, nos abrazamos. No, es un amor constante, un amor que a todo momento está activo, un amor que hermano, ¿cómo está? Lo llama, un amor que se preocupa en la oración por su hermano, nuestras oraciones. La constancia de ese amor levanta al caído, levanta al hermano que ha caído. ¿Por qué? Porque ese amor constante es un amor que provee consuelo, que provee cariño, constantemente. No es solamente en determinado momento, en determinado, o porque nos vimos simplemente. Ahora, en la primera carta de Juan, capítulo 4, ahí enseguida nomás está la carta, capítulo 4, versículos 7 y 8, y en esta parte el apóstol Juan hace un énfasis en el amor entre hermanos, en todo este capítulo 4, pero en los versículos 7 y 8 dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? De Dios, ¿cierto? No es de nosotros. O sea, en nosotros el amor no. Y el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no amamos a nuestro hermano, pues estamos perdidos, porque ni a Dios conocemos. Y si seguimos leyendo los versículos de este capítulo 4, nos damos cuenta que el apóstol Juan profundiza harto en el amor y nos hace énfasis de que el amor es de Dios en nosotros. No es que haya nacido de nosotros, es porque Él lo puso ahí en nuestro corazón. Y no lo puso para que lo guardemos, todo lo contrario, puso ese amor para que ese amor florezca, para que ese amor dé fruto. No es nuestro, no lo olvidemos, es el amor de Dios, porque si no, no hemos conocido a Dios, llevamos tiempos perdidos y no hemos conocido a Dios si no amamos de esa manera. Y les decía que si no amamos estamos en tinieblas. El que no, en Primera de Juan, ahí mismo en el mismo libro de Juan, en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9, nos dice ahí en la misma Primera de Juan. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano,
está todavía en tinieblas. Todavía. Decimos que estamos en luz, amamos a nuestro hermano, o seguimos todavía bravitos con caras largas. No, no podemos vivir de esa manera. También dice en la misma carta del apóstol Juan, en el capítulo 13, en el capítulo 3, versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. En esto se manifiesta, en que el que no hace la justicia. ¿Qué es hacer la justicia? Es lo que el Señor dice que ha puesto en nuestros corazones. La justicia, hacer el bien, y de eso es lo que, y si no amamos a nuestro hermano, no hacemos la justicia en nuestro hermano, haciendo el bien, cuidándolo, ayudándolo, entonces dice que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, no somos de Dios, hermanos, o somos de Dios. Entonces, como tercer punto, pues más que un punto es como una pregunta. ¿Amamos de verdad a nuestro hermano? Es como una reflexión que cada uno debemos hacernos, y si no lo hemos hecho, pedirle al Señor que nos dé esa capacidad constantemente para amar a nuestro hermano, para acercarnos a Él. El Señor en la cruz entregó su vida por amor a nosotros, y esto no fue un hecho pasajero, fue un hecho trascendental en nuestras vidas. Esto cambió nuestra eternidad, cambió nuestras vidas, ese amor de Cristo en la cruz. Y dice el Señor que vivamos como Él, que seamos mansos y humildes, porque Él es manso y humilde. Entonces, nuestra vida debe ser, nuestra vida fraternal debe ser nuestro distintivo, nuestro amor fraternal, nuestro afecto fraternal. Cuando preparaba el mensaje, le pedí al Espíritu Santo eso, que me indicara cómo era ese afecto y ese amor, porque son dos palabras muy relacionadas. Pero ya entiende uno que ese afecto es un amor muy cercano, un amor así pegadito, un amor que no nos separa unos de los otros, sino que estamos en un mismo cuerpo. Es ese amor del que habla el Señor, de unidad y de preocupación. Es un amor que tiene que ir creciendo cada día. Y pues la pregunta, la número 3 es esa: reflexionemos en nuestras vidas, miremos cuánto amamos a nuestro hermano, y si no lo hemos hecho, pues pidámosle al Señor, seamos con el Señor unánimes para que Él nos dé ese amor en nuestro corazón, porque Él es el que pone el amor en nuestro corazón. Él es el que va a hacer eso. ¿Y esto para qué? Esto edifica la iglesia, esto nos edifica a nosotros, a todos. Cuando amamos, vivimos en un solo cuerpo y vivimos en luz. Cuando amamos, cuando hay amor y amamos en nuestras vidas, agradamos
al Señor, pero no porque lo hacemos de nosotros, porque ese amor está en nosotros, sino por obediencia a su mandamiento. Por obediencia, porque es un mandamiento, como lo había dicho el Señor, como les dijo al Señor a aquellos fariseos que le preguntaron. Es un mandamiento, amar, un mandamiento nuevo. Es toda la ley resumida en esos dos mandamientos. El que ama, pues no roba. El que ama no habla de su hermano. El que ama, y toda la ley se resume en este mandamiento, en el amor primero al Padre y en el amor a nuestros hermanos. Entonces los invito, oremos, hermanos, pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. De Cristo que al reino de los cielos le dio.